Bueno, buenas tardes, hermanas. Mire, el tema que traigo hoy es el perdón según Dios. Yo escuché todos agradecimientos, estamos llegando a fin de año y oraba para saber qué tenía que hablar y hace 4 días, 5 días que se me presentó el perdón. Yo decía, bueno, empezaré a estudiar, empezaré a prepararme para el perdón. Y recordé que yo pasé por un momento muy difícil en mi juventud, que tuve que aprender a perdonar. Entonces dije yo, uy, ¿cómo lo presento? Bueno, lo primero es que el perdón es obra de Dios. El perdón dice que libera el castigo y el juicio por nuestros pecados y nos libera del castigo que es la muerte, que dice que por cuanto todos pecaron, nosotros dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces empecé a leer sobre el perdón, pero con la única en mente de poder ser edificadas, de poder como examinarnos a nosotras cómo andamos con este tema. Entonces, primeramente que es algo que está dentro de lo que es la doctrina del cristiano, el perdonar. Entonces, lo primero que voy a hacer es invitarlas a que busquemos en Colosenses capítulo 3. Así todas leemos Colosenses capítulo 3. ¿Estamos listas? Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la completa enseñanza que brinda el Nuevo Testamento acerca del perdón insiste en el arrepentimiento. Y como condición para perdonar, tiene que haber una necesidad en nosotras de poder perdonar a los demás. Entonces las invito a que podamos leer en Lucas capítulo 17. Lo primero que vamos a ver, que hay una condición manifiesta con respecto al perdón. Lucas capítulo 17, el versículo 1 y 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. El versículo 2, mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Uy, digo yo, bueno, qué palabra fuerte, ¿no? Qué duro que es el Señor. Yo les leo en Mateo 18, 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces quería que meditásemos que todos erramos, todos nos equivocamos, todos ofendemos, dice la Biblia, de alguna manera, y de muchas maneras y muchas veces dice la Biblia. Y acá está diciendo, en lo que acabo de leer, dice, es
el Mateo 18 que acabo de leer, mire cómo decía. Ay, se me perdió. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Todo va para nuestra edificación. Todo el Señor permite para seguir trabajando en nuestra vida, para seguir forjando en nosotras que seamos cada vez más parecidos a la imagen de su Hijo. Es el ejemplo de perdón, ¿no? Justamente Él dio su vida para que nosotras recibiésemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, yo me quedé pensando en el perdón. Y ya viene fin de año, vienen las fiestas. Hoy, no sabía, es la última reunión de ustedes, de reunión femenina. Y yo caigo con el perdón. El Señor seguirá trabajando en el pueblo de la iglesia de Colonia Alemana con este tema. Porque es necesario, dice el Señor, que vengan tropiezos. Pero cuidado por aquel por el cual vienen. Hermanas, tenemos que recordar que debemos amar a nuestros hermanos, como dice el mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí nos vamos a equivocar, sí vamos a errar, pero tenemos que aprender, dice, a tener frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Yo para recibir el perdón de Dios un día me arrepentí de todo lo que hice y no lo sabía. Me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios y le pedí que Él limpiara con la sangre de Cristo mi corazón. Y de allí yo vengo a ser una hija de Dios. Pero como hija de Dios, yo pude recibir el perdón de mis pecados y tengo la garantía que soy su hija. Entonces, yo recibí el perdón de Dios porque yo un día me arrepentí. A veces nosotras tenemos que manifestar que hemos entendido qué es el perdón de nuestros pecados, perdonando a los demás. Cuando nos ofenden, cuando se equivocan, porque muchas veces mis hermanos, mis hermanas, nos van a hacer tropezar tal vez, nos van a entristecer tal vez, hasta nos pueden causar una herida. Pero ¿saben qué? A veces, muchísimas veces, no se dan cuenta, no lo hacen adrede, porque todas estamos en el caminito de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y nos equivocamos. Entonces, debo aprender a entender que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que todos pecamos, que todos nos equivocamos, que podemos hacer daño a mi hermana. No lo debo hacer, debo aprender a caminar cada vez con más temor, manifestando amor y tratando de ir controlando mi temperamento, mi forma de hablar, mis inquietudes, mis anhelos, porque a veces quiero hacer cosas y no estoy respetando a quienes están a mi alrededor y no me doy cuenta. Entonces, en este tiempo que estamos finalizando el año, que podamos ver cuál ha sido mi condición en el caminar. Todas en sus casas, encerradas por pandemia, pero así mismo tenemos que analizarnos igual, para aprender, para, como decía ahí Colosenses, vestidos como escogidas de Dios. ¿Cómo? Ahí dice con benignidad, y por ahí se nos puede haber escapado algo, que no fue algo bueno, fue algo que tal vez entristecía a alguien. Tenemos que analizar si hemos andado en paciencia. Por ahí se nos, como dicen muchos, se nos pelan los cables y actuamos y después tenemos que pedir perdón. Pero ¿saben qué? Lo que quiero dejar en esta tarde, que el perdonar solamente si hay arrepentimiento. El perdón, según Dios, es que tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí voy a mi ejemplo de vida. En mi juventud, una de las chicas de mis hermanas de allí, de San Luis, me hirió mucho, hizo algo feo,
de salir a hablar, casa por casa, tal cual, casa por casa. Yo no sabía nada y las situaciones que me hirió me lastimó muchísimo, me sentí muy mal y tuve que aprender a perdonar. No la podía perdonar, era muy grave. Me emocionó y mire, pero ya pasó. Era tan feo que sentí que mi testimonio, mi vida se había derrumbado todo al suelo. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Ella ha salido a hablar, a decir cosas que no son, pero yo sentí que ¡pum!, se cayó todo al suelo. Y yo dije, tantos años, Señor, de estar y de servirte, ¿y cómo siento yo esto? Y tuve que aprender a perdonar. El Señor tuvo que hacer un proceso. Por eso les digo que el perdón no es lo mismo cuando dice acá soportaos unos a otros. El soportar a veces eso es saber sobrellevar, entender alguna cosita, pero cuando viene algo grave, algo que lastima profundamente, yo no lo sabía lo que enseñó hoy, yo no podía perdonar a mi hermana porque sin arrepentimiento no la podía perdonar, pero yo esto no lo sabía. Pero yo sentía que mi hermana no estaba arrepentida, porque ella seguía en la condición, hasta que un hermano la llamó a ella y me llamó a mí sin saber nada, y el hermano me dijo, Cristina, ella te quiere pedir perdón porque estuvo haciendo algo, y el hermano nos juntó a las dos. Entonces, en ese momento le dije yo que sí la iba a perdonar, que me dolía muchísimo, pero que la iba a perdonar, pero que el Señor tenía que sanar mi corazón, que la perdonaba, pero que no podíamos caminar las dos juntas, sino que el Señor iba a volver a unirnos en esa hermandad que teníamos antes de amistad, de fraternidad que vivíamos. Entonces, a veces, hermanas, yo no sabía, pero después aprendí que estoy llamada a perdonar si hay arrepentimiento. Y si mi hermana no se arrepentía, yo tenía que hacer de alguna forma. Ahí dice que la debo, voy a leer un texto para que podamos ir mejor en la comprensión de lo que estoy hablando. Vamos a ir acá nomás a Lucas. Dice Lucas 17, leímos el 1 y el 2, y dice el 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Esto de repréndele no es que la tengo que retar, no, es que tengo que tratar de enseñarle, de hacerle ver que hubo algo. Es como enseñarle como a un niño. Esa parte no la hice yo, la hizo mi hermano. Entonces, cuando ella vino y después me dijo por qué, me dijo todo, no sabía si era más triste lo que ella me decía o el daño que me había hecho. Me dijo, tengo envidia de toda tu vida, tengo envidia porque Dios te dio a vos esto, lo otro, y a mí no me dio nada. Y yo le digo, pero no tengo culpa, yo no te hice nada. Entonces no sé si me dolió más toda la verdad o el daño que hizo, entendí, pero también aprendí que cuando a uno le hacen una ofensa, yo no me debo sentir mal, sí me dolió, pero aprendí que cuando alguien a ustedes le haga algo, ustedes no se tienen que sentir mal porque ustedes son las damnificadas, son las perjudicadas. Yo sí lloré porque era feo lo que había hecho, pero no había hecho nada. Entonces, si yo no hago nada, yo tengo que orar al Señor, tengo que estar bien con el Señor y tratar de ser de ayuda y de bendición para mi hermana. Y eso es lo que yo pude estudiando, aprendiendo con don Roberto Ochoa del perdón, con lo que enseña también Walter, lo pude llegar a entender. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Sabe por qué no hay perdón? Porque si la otra persona no se da cuenta que hizo algo, no va a pedir perdón, no se va a arrepentir porque ella no sabe que hizo un daño. En el caso del mío, sí, era evidente porque sí hizo algo muy grave, pero a veces
hasta yo misma puedo haber ofendido a mi hermana y no me enteré. Y es bueno que mi hermana venga y me diga, Cristina, ¿sabes qué? Estoy mal. Dijiste justo una cosa y me puso mal. Entonces yo cuando veo que pasó algo, le debo pedir perdón a mi hermana y decirle, no fue mi intención, no me di cuenta. Y ahí volver, porque el enemigo trabaja en estas cosas. Y ahí es donde yo quiero ir. No esperar que sea algo tan grave como me aconteció, pero el Señor permitió para que yo aprendiera, sino que esto, vamos a aprender 3 cosas. Hay una condición, todos nos equivocamos, los demás y yo. Entonces, analizar, si yo he podido ofender o entristecer a alguien, les tengo que estar como es la segunda. Tiene que haber una disposición manifiesta. Mi hermana debe saber que soy abierta a que me puede venir a decir algo. Si yo hice algo para pedirle perdón, y sí, que me arrepiento porque no fue una intención. Y una disposición manifiesta tanto para perdonar como para ir yo a perdonar, a decirle, hermana, perdóname, hice algo que no lo sabía. Quiero que aprendamos esto en este día. Cuando esta pandemia pase, vamos a poder estar en el reencuentro. Vamos a volver a estar en muchas cosas, tal vez con la nueva normalidad, como dicen, pero que aprendamos del perdón. Hay una condición manifiesta que todos nos equivocamos, hay una disposición para perdonar y hay una restauración. A eso quiero llevar. La restauración manifiesta, ¿cuál es? A la que yo ayudo a mi hermana para que ella pueda pedir perdón o disculparse o arrepentirse, pueda hacerlo de lo que yo le digo que tal vez me ofendió, para que ella pueda recibir mi perdón y yo también pueda perdonar a otros, porque no es fácil acercarse a alguien y pedir perdón. Lo he hecho en esto, cuando he visto que hice algo que ofendía a otra persona, he ido y le he preguntado, yo vi que cambiaste, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué te hice? No debo dejar pasar el tiempo, porque ¿saben qué? Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 23, vamos a ir y el 24. Mateo 5, si lo tienen. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y vamos a leer aquí, vamos a ver si está de nuevo. Dice, bueno, nada más, vamos por el momento se me perdió el otro texto. No, está bien. Dice acá, se me perdió de nuevo, perdón. Si traes tu ofrenda, dice, y allí te acuerdas. Es de lo que estamos hablando. Muchas veces podemos ver que hay algo y lo dejamos. Y Dios nos está pidiendo que hagamos lo que veníamos conversando. No podemos dejar pasar, porque recuerden que tanto ustedes como mis hermanas, cada una de ellas es muy valiosa para Dios. Dios pagó un precio muy alto. Cada una de ustedes son valiosas. Y como un vaso frágil que dice a los esposos que somos nosotras, somos muy sensibles. Y nosotras como mujeres sabemos lo que es la sensibilidad. Entonces debemos pensar esto. Si te acuerdas
tienes que ir a arreglar la situación. Capaz que es una pavada, capaz que es una cosa muy pequeña, pero tiene mucha importancia, porque saben que acá dice, primero ve, no podemos tener comunión con Dios, no podemos orar a Dios, hay otro texto. Si no estamos bien con todos mis hermanos, si no estoy en buena relación con todos mis hermanos, hay impedimentos. Como adoradoras, hay impedimento aquí, porque acá dice, presenta tu ofrenda. ¿Cuántas cosas le presentamos a Dios en el día? Que si hay algo que no hemos arreglado, el Señor no recibió nada. ¿Hace cuánto? Es muy importante, por amor a mi hermana, por amor primeramente al Señor. Entonces, yo debo valorar el bienestar espiritual de mis hermanas, como mis hermanas deben valorar y cuidar el mío. Por eso dice que nos debemos vestir como escogidas de Dios, santas y amadas. No debe haber cosas que estorben. Yo quería compartir con respecto entonces al perdón. Recuerden que hay una condición. Mis hermanas y yo pecamos, nos equivocamos. Cada vez debemos hacerlo menos. Por eso dice el Señor que tenemos que andar en temor, para que tengamos más sabiduría y apartarnos de cualquier cosita mala, para que no provoquemos nada. Dice que ni siquiera salgan nuestras palabras ociosas, que no salgan, y las mujeres en eso tenemos bastantes problemas, pero cuidarnos, cuidar a mi hermana, a mis hermanos, y mis hermanos deben cuidarme a mí. Entonces, hay una condición, hay una disposición manifiesta, que mi hermana sepa que yo estoy abierta para poder perdonar si hice algo que no estuvo bien. Y que mi hermana tenga esa disposición para que yo también me acerque a ella. Y para que podamos andar unidas, como el Señor nos manda, en unidad, dice, y amor. Y tiene que haber una restauración manifiesta. ¿Cuándo es? Cuando yo puedo abrazar a mi hermana y cuando no hay nada que impida que yo me presente a Dios para presentarme a Él, para estar en comunión con Él. No tiene que haber ningún impedimento. Entonces, cuando ha habido una restauración, un arrepentimiento, un perdón, es porque realmente eso manifiesta que pudimos hacerlo bien. Y vamos a leer en Mateo, las invito, capítulo 18, para hacer el cierre de esto que estamos hablando. Dice, esto hablo de lo que decía recién, 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de este tema, de cualquier cosa que haya provocado a otro alguna ofensa, porque está diciendo que si mi mano es de ocasión de caer, que me la corte. Está hablando de aquello que yo puedo llegar a hacer que está mal. Entonces, está diciendo este texto, mire lo que dice en el 14:15, 18, 14 y 15. Dice, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos, que hagamos caer a uno. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo que me pasó a mí, otro hermano tuvo que venir para que pudiera, y pasamos al 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Acá está hablando de la unidad, de la comunión entre dos hermanos. Muchas veces este texto es para arreglar situaciones porque está hablando del perdón, está hablando del que hace caer, del que hace tropezar,
y está hablando de lo que tenemos que, lo que decía el 15, que si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y acá dice, en ese contexto, entonces dice que Él está en medio nuestro. Cuando dos o tres, dice, cuando están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy. ¿Por qué? Porque están volviendo al perdón, están volviendo a la comunión entre dos o tres personas. Allí es donde Dios obra, allí es donde Dios quiere que podamos entender la gravedad de la ofensa. A veces ni nos dimos cuenta. Tengo que examinar cómo yo hablo, cómo yo cómo hago por a veces algunos gestos o algo. Puedo ofender de cualquier y de muchísimas formas, no lo sé. Cada una se conoce y debemos examinarnos y estar muy atentas. Y en el 21 dice, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y allí empieza a hablar de un rey, de los dos deudores. El deudor que le debía más, tenía más, a ese fue perdonado, y a él le debía otro poquito y él no perdonó. La historia la sabemos, ¿no? Entonces, en esto, el Señor es el que está primero, esperando que nosotras podamos crecer en poder estar a cuenta con mis hermanos si hay alguna ofensa. Que no termine este año sin que pueda yo analizar este tema. Cada uno está en su casa, pero podemos hablar por celular, por teléfono, si hay algo. ¿Para qué? Para que podamos realmente crecer en esto que estábamos leyendo. Vestidos pues como escogidas de Dios, santas y amadas, de entrañable misericordia, como veníamos leyendo. Entonces, vistámonos de lo que realmente somos, hijas de Dios. Vistámonos de santidad y de amor. Que en estos últimos días de este año podamos crecer y practicar lo que es el perdón según Dios. Yo debo entender que si he ofendido a mi hermana, yo tengo que arrepentirme, tengo que dolerme de que he hecho algo que no lo quería hacer. Pero debe haber arrepentimiento porque dice, si se arrepintiere. Entonces, a veces, ¿cómo sabemos? Hay veces que cometemos nosotros errores, pecados, y pedimos perdón. Ay, perdóname, me volví a equivocar y pedimos. Pero como no nos arrepentimos, lo volvemos a hacer. Uy, de nuevo me equivoqué, perdóname, volví a hacerlo. Porque no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, lo vamos a hacer una y otra y no vamos a aprender. Cuando hay arrepentimiento es porque hemos entendido que ha pasado algo, que hemos lastimado algo. Y hemos, ¿saben qué? Entristecido a Dios. A veces no nos damos cuenta, que nadie lo sabe, pero Él sí lo sabe. Y entre Él y yo ya hay una comunicación que no está limpia. Una de las cosas que yo le he contado, para mí es mi preocupación es poder estar yo en comunión con el Señor. Y como mi anhelo es tener la comunión con el Señor, cuido tanto esta comunión con el Señor, es que estoy atenta, si hice algo, a corregirlo, estar atenta que si tengo que aprender como esposa a hacer algo para agradar más al Señor, lo hago. Yo hago las cosas para agradar al Señor. Yo hago las cosas para madurar y crecer yo en mi comunión con el Señor. No hago las cosas para que me vean ni para recibir nada, porque yo entiendo que mi vida está delante de los ojos del Señor. Y Él es el que premia, Él es el que ayuda, Él es el que sostiene, fortalece, provee. Y en estos tiempos de pandemia, como decía Raquel, tengo muchísimas gratitudes, muchísimas. El Señor ha obrado milagros en mi familia, en la iglesia, en salud, y creo que a todos.
y así como nos ha entristecido, así como la iglesia de usted ha estado entristecida, el Señor ha seguido obrando y manifestando que Él es nuestro Dios y que Él nos ama. Entonces, con un Dios tan grande, ¿cómo no arreglar y aprender lo que es el perdón y manifestar mi amor a mis hermanos, a mis hermanas, si hay algo para arreglar? Que el Señor nos ayude a que podamos crecer en esto que es el perdón según Dios, porque el tiempo no borra las cosas, el tiempo no hace el trabajo que debemos hacer nosotros. Todos dicen, sí, pero el tiempo va a borrar, va a sanar. No, el que lo hace es el Señor. Si acudimos a Él para que Él nos ayude y podamos bajar nuestro orgullo y pedirle a mi hermana, a mi hermano, perdón si lo he ofendido. Y si me han ofendido, que el Señor me utilice a mí para poder yo hablarle amorosamente y hacerle ver que hay algo que me dañó y ella no sabe. Entonces, ambas hablarlo para poderse perdonar y restaurar lo que ya se había roto. O capaz que está ahí en un poquitito, no importa. Hay que subsanar todo. Bueno, hermana, les quería dejar este tema del perdón para que podamos disfrutar plenamente de la comunión con nuestro Dios y para que sigamos creciendo en la comunión personal e íntima con nuestro Dios. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanas, a las que no hemos saludado. Y agradecida al Señor. Hermoso el tema que trajiste, Cristina. Quizás te sentiste un poco perdida, ¿no? Porque Raquel hablando tanto del agradecimiento y llega fin de año y uno es como que no hace los balances y agradecemos. Pero está bueno que cuando empecemos a pensar, a ver, qué nos dejó esta pandemia, qué nos dejó este año distinto, también, a ver, meditar. Si estamos enojados con alguien, si tenemos que perdonar a alguien. Así que me parece un tema excelente para terminar el año. Amén de querer explicar que la última reunión todavía no es. Nosotras en nuestra iglesia nos dividimos el primero, el segundo, cuarto, hasta el quinto jueves, tienen distintas personas. Este jueves, los segundos jueves, es de Raquel y mío. Bueno, entonces, este sí es nuestro último, pero el último jueves va a ser el último jueves de diciembre. Así que me parece muy, muy acertado el tema del perdón. Un tema difícil y un tema que también poco se habla. Y es verdad que los seres humanos siempre decimos, bueno, el tiempo todo lo cura. Y es así, no es. No lo cura el tiempo. Hay que reconciliarse con los que tenemos algo, hablarlo, ¿no? Porque es para el Señor. Porque el Señor nos pide que estemos bien.